La Edad Moderna. La Edad Moderna es la etapa histórica que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Las principales características de este periodo son: se descubrieron nuevas tierras, los reyes adquirieron mucho poder, la sociedad se organizó en estamentos, surgieron nuevos movimientos como el Renacimiento y el humanismo. La sociedad en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la población se dividía en dos grupos o estamentos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero. Ellos no pagaban impuestos, ocupaban los cargos del gobierno y eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Los no privilegiados eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos, y todos ellos tenían que pagar sus impuestos. La economía en la Edad Moderna. La base de la economía durante la época de la Edad Moderna era la agricultura. Las técnicas de cultivo eran muy rudimentarias, por lo que el trabajo en el campo exigía un gran esfuerzo. Con frecuencia se producían sequías o inundaciones que arruinaban las cosechas. También durante esta época alcanzaron un mayor desarrollo el comercio y la artesanía. El humanismo. A comienzos de la Edad Moderna surgió una nueva forma de pensar conocida como humanismo. Si durante la Edad Media todo giraba en torno a Dios, a comienzos de la Edad Moderna el ser humano se convirtió en el centro de la cultura y la ciencia. Los humanistas aspiraban a ser sabios y conocer el mundo y el ser humano en toda su amplitud. Por eso muchos de los humanistas eran a la vez filósofos, astrónomos, médicos, físicos y artistas. La ciencia experimentó un gran avance en esta época. Hasta comienzos de la Edad Moderna, la mayoría de los astrónomos creía en la teoría geocentrista. Esta teoría mantenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Sin embargo, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, que defendía que el Sol era el centro del universo, mientras que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a él. Otros científicos fueron Galileo Galilei, que mejoró el telescopio, o Johannes Kepler, que descubrió que la órbita de los planetas era elíptica, y Miguel Servet, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Los artistas renacentistas se inspiraron en el arte griego y romano para conseguir plasmar en sus obras el ideal de belleza clásico. A la vez, también se vieron influidos por las ideas humanistas y por eso el ser humano se convirtió en el protagonista de sus creaciones. Destacamos a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero o el Greco como los principales artistas renacentistas. John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés. Y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento. Locke no cree en las ideas innatas, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas a la mente del hombre. ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta a nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Jean-Jacques Rousseau, uno de los filósofos más importantes de la filosofía política, como sabemos,
moderna. Jean-Jacques Rousseau también va a ser un contractualista muy importante y vamos a estudiar su pensamiento, sobre todo para ver en qué se diferencia de Hobbes y de otros contractualistas de la época. Por eso primero vamos a afirmar que Rousseau nace en Ginebra en el año 1712. Y una de las obras más importantes de este filósofo amigo nuestro va a ser su obra llamada Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, como estamos señalando aquí en esta imagen. Y es aquí en esta obra donde nuestro amigo Rousseau va a decir que el hombre es originaria y naturalmente un animal puro y solitario que responde a sus instintos. Inclusive, como todo animal, el hombre desea satisfacer sus necesidades físicas. Rousseau habla de un hombre en estado natural, no en un estado propio de la civilización, sino que hay que entenderlo como decimos, el hombre en un estado natural, previo a la civilización. Muy bien, dice que un hombre que no es ni bueno ni malo y que no tiene vicios. Es decir, es un hombre totalmente inocente. René Descartes se introduce en la filosofía moderna siendo el padre de lo que se consideró racionalismo. Esta corriente tan importante que, como vimos, ponía fe ciega en la razón al momento de conocer. Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Y como vimos, la historia moderna, que luego obviamente se plasmará en la filosofía moderna, abrió un camino mediante el planteo de un cambio de visión del mundo, Pero el pensamiento de Descartes y de los hombres del siglo XVI ya no es inocente como los de los primeros siglos en Grecia, sino que para ellos toda la filosofía que se venía arrastrando a lo largo de estos 20 siglos anteriores ahora no valía. La filosofía para estos hombres modernos había fracasado. Por ende, ellos querían construir una nueva filosofía con el objetivo de no volverse a equivocar, con el objetivo de que la filosofía que ellos construyan no vuelva a fracasar. El planteo moderno es puramente nociológico. Ellos se van a preguntar qué existe, qué capacidad tiene el hombre para conocer, y son preguntas que también se va a hacer este filósofo que estamos tratando, es decir, René Descartes. Él también se va a preguntar qué existe, cómo podemos descubrir la verdad. Entonces, Descartes lo que va a querer encontrar no es 8000 verdades nuevas, sino aunque sea una única verdad que no pueda ser puesta en duda. La filosofía de Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento, me atrevo a decir. Y claro está que lo ubicamos en la filosofía moderna. Les cuento que Kant nace en Königsberg en el año, nuestro amigo nace en el año 1724. Inclusive va a vivir en Königsberg hasta su muerte. Y él durante su vida no solo se dedicó a desarrollar su filosofía, sino que también ejercía como profesor. Pero vamos a hacer un repaso por la filosofía propia de Kant, ¿sí? Ya que él va a hacer una especie de síntesis en su sistema con respecto a la filosofía anterior. Y recordemos un poquito, si pensamos en la filosofía anterior, pero dentro de la modernidad, recordamos que vimos dos corrientes principales, a saber, racionalismo y la otra corriente, empirismo. Pero cabe que hagamos una aproximación nuevamente al racionalismo y al empirismo, porque como decíamos, Kant logra hacer una síntesis entre estos dos. Entonces, razón por un lado y experiencia por el otro iban a ser los elementos que permitían legitimar todo conocimiento.
Kant se va a sentar en su sillón en Königsberg a estudiar estas dos posturas. Así, por ejemplo, va a coincidir con el racionalismo al entender que la razón tiene autonomía con respecto a la percepción sensible. Con el empirismo, sin embargo, les cuento que comparte la idea de que si se quiere, que el alcance del conocimiento si se quiere, la experiencia era la que ponía límite al alcance mismo del conocimiento. Entonces, Kant va a tomar ciertos elementos de cada una de estas corrientes, racionalismo por un lado y empirismo por el otro, e intentará, si se quiere, establecer los límites de la razón. Va a indagar el propio entendimiento.